Dios los bendiga. Esto es Bendecidos para Bendecir. Yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique Hernández. Y en este podcast nosotros nos sentamos semanalmente para conversar sobre distintos temas de índole cristiano, con el propósito de glorificar a Dios, edificar a la iglesia y simplemente entretenernos mientras conversamos y profundizamos sobre lo que es la palabra de Dios. Queremos recordarles que nos pueden conseguir en Facebook, en podcast Bendecidos para Bendecir. Ahí tendrán toda la información necesaria sobre cómo, cuándo y dónde recibir cada episodio. También nos pueden conseguir en YouTube, Manuel Boglio, B de bueno, OGLIO. Ahí tendrán los videos, los podcasts en formato de video. Y debajo de cada video están todos los links necesarios para poder suscribir en todos los lugares que vamos a tener disponibles. Y si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro Facebook o en nuestro email, que es bendecidospodcast@gmail.com. Ahí pueden enviar todas sus preguntas, dudas, comentarios o simplemente enviar su apoyo, ¿verdad? Para este podcast, y quizás en el futuro responderemos a esos emails. Exacto. Y para, ¿verdad?, los más tecnológicos, ¿dónde nos pueden conseguir? Estamos en Podomatic. Ahora mismo estamos, ¿verdad?, teniendo un buen auge allí en Podomatic. Eso lo consigues en Android, debo decir. Nos buscan como podcast Bendecidos para Bendecir. Y también estamos en Tuning Radio. Es muy buena esa aplicación porque puedes escuchar también la radio local y internacional también. Y encuentrar nuestro podcast. También estamos en podcast de Apple, bajo Bendecidos para Bendecir. Así que nos pueden conseguir en esos lugares. Estamos tratando, ¿verdad?, de cada día esforzarnos un poquito más para tenerlo en más lugares y que sea más llevadero este podcast. Sí, bien importante también que todas esas páginas tienen aplicaciones. O sea, son aplicaciones, y bien importante que le den follow o subscribe. Sí, o subscribe. Dependiendo cuál sea la aplicación, para que así tienen los episodios nuevos tan pronto salgan, estén disponibles y no tengan que estar buscando cada vez si hay un episodio nuevo. De hecho, esta semana me sorprendió porque yo tengo en email, en Podomatic, y tan pronto subí el video, me llegó el email, mira, tienen un episodio nuevo. Así que si quieren estar al tanto, pues denle follow o subscribe. ¿Qué tenemos para hoy entonces, Luis? Bueno, tenemos un tema chévere. Las dos pasadas, ¿verdad? Este podcast hemos hablado acerca de la salvación, luego de la seguridad de la salvación. Y pues, entendiendo que ya cubrimos esa parte, vamos a hablar de las herramientas de crecimiento, ¿verdad? Hay gente que le llama armas de crecimiento también. Yo creo que es más propio llamarlos herramientas. Vamos a tocar 3 temas importantes, ¿verdad? A lo mejor llegamos a tocar un cuarto tema, pero vamos a enfocarnos en lo que es la oración. Vamos a hablar de la lectura de la Biblia y del ayuno. Son básicamente 3 herramientas que todo cristiano debe tener. Haciendo una analogía, ¿verdad?, como hacemos nosotros aquí a veces, de si yo fuera un mecánico, pues yo necesito destornilladores de paletas, de estrías, necesito clavos, necesito tornillos, necesito medidor, necesito reglas. Necesito varias cosas para entonces poder hacer, ¿verdad?, lo que sea que vaya a arreglar. Así que uno como cristiano realmente necesita herramientas. Sí. Y vamos a empezar por la oración. ¿Cuál fue tu primera oración, Manuel? La primera oración. La primera, tuya. Que te recuerdas ahora mismo. Esta es la primera. Pues no recuerdo la primera, porque yo ahí me criaron en la iglesia Testigos de Jehová, así que ahí yo aprendí a orar más o menos, pero después de adulto yo me recuerdo la primera vez que me tocó a dirigir un culto de oración, eso sí recuerdo. Fue la primera vez que yo tuve una participación cualquiera en la iglesia, así que mi primera participación fue dirigir un culto de oración, y eso, ¿verdad? Yo me recuerdo que me senté en el culto anterior a estudiar, a ver la estructura, cómo se hacía, qué es lo que hacían. Entonces yo preparé todas mis oraciones escritas, palabra por palabra. Así que yo tenía todas las oraciones preparadas y me paré allá al frente y yo, ¿verdad?, hice el culto, oraba, y fue un éxito. Yo entiendo que fue un éxito, la gente le agradó, y ahí fue la primera vez que yo empecé a aprender lo que es la oración, cuál es el propósito de la oración, y desde ahí entonces pues la oración ha sido parte de lo que es mi vida de cristiano a diario. Qué chévere. Y es bien importante, claramente es importante. Yo no me recuerdo tampoco de mi primera oración. Sí me recuerdo que desde pequeño sí me enseñaban a orar. Y, por ejemplo, mi mamá específicamente, que es maestra, tanto, ¿verdad?, en el área de educación como también en la educación cristiana, me decía, no, pero cuando tú ores tienes que ser pausado para que, tú sabes, poco a poco, y te dé tiempo de pensar y sé honesto a Dios. Me decía un montón de cosas. La palabra, ¿verdad?, compartiendo algunos versos, en 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Y
sin cesar es como que se supone que nosotros oremos siempre. Y antes yo decía, pero es que orar es difícil. Inclusive yo no sé si te ha pasado, hay gente que le pasa que orando se quedan dormidos. Porque a veces uno lo deja para la noche, pero la realidad es que cuando dice sin cesar es que uno nunca debería cortar esa comunicación con Dios. Y una analogía chévere es como que, por ejemplo, tú tienes padres, yo tengo padres también. Entonces ponle que yo de repente llego a la casa de mis familiares, entonces entro pero no hablo con ninguno. O sea, como a lo mejor bebo agua, utilizo su baño, utilizo todo la casa, pero así como entré me fui también y nunca le dirigí ninguna palabra. Eso es fuerte porque ellos van a decir, ok, Manuel está enoja conmigo o Manuel le pasa algo, no sé. Y yo creo que así debe sentirse el Señor, ¿verdad? Nuestro Padre, cuando nosotros hablamos con Es él. algo que no tiene sentido. O sea, yo también hago esa analogía, la similar. Si tú amas a alguien, tú hablas con ellos. Claro. O sea, es como yo puedo decir que yo amo, por ejemplo, a mi novia, pero no soporto hablarle. Sí. Y no quiero comunicarme con ella. Y no quiero que me hable a mí tampoco. Eso como que es ilógico, no tiene sentido. Y si uno ama a Dios, entonces como cristiano, uno debería de anhelar hablar con Él y tener comunicación con Él. No solamente uno hablarle a Él, sino recibir lo que Él tiene para uno. Que también eso está relacionado a lo que es la palabra, que lo dejamos ya mismo. Pero el punto es que la definición más básica de la oración es simplemente hablar con Dios. Hablar con Dios. Es hablar con Sencillo. Dios. Hay distintos propósitos, pero la más básica es hablar con Dios. Y como hemos dicho ahora, pues si amas a Dios vas a querer hablar con Él. Sí, no hay sentido de no hablar con alguien que tú quieres o amas, como tú bien dices. Entonces, ¿por qué a veces lo hacemos, verdad? Eso es raro, ¿verdad? No vamos a entrar tanto en eso porque yo creo que tiene que ver con el pecado. Y yo creo que el pecado es un podcast. O 2 podcasts o 3 podcasts enteros, ¿verdad? Es un tema bien complejo. Pero ¿por qué a veces nosotros dejemos de hacerle eso, ¿verdad? De hablar con Dios. A veces yo me he preguntado si es el hecho de que Él no está físicamente aquí con nosotros. Y es eso que se nos olvida o lo dejamos al aire. Sí. Hay veces que también puede ser porque en algún momento hablamos con Él y no nos respondió como nosotros queríamos. A veces es que es difícil hablar con alguien, obviamente, que tú no escuchas de voz audible, de manera audible, tampoco lo estás viendo físicamente. Y es bien difícil tú simplemente sentarte y tener esa disciplina de orar y tener, porque es un elemento de fe ahí. Sí. La fe es probada. Tú tienes que tener fe para creer que Él te está escuchando y que te está respondiendo de alguna forma. Así que la oración, yo creo que la razón por la cual nosotros la abandonamos muchas veces es simplemente por eso, porque es que es difícil perseverar en la oración. Es difícil como que obligarse a orar y orar y orar. Perdemos la fe. Y tener esa inseguridad de que, ok, me estará escuchando, no me estará escuchando. Pero la Biblia obviamente tiene muchos ejemplos de lo que es la oración desde el principio a fin. Claro. Porque si empezamos con esa definición básica que es hablar con Dios. Y empezamos con Adán y Eva. Ellos hablaban. Que ellos hablaban con Dios porque Dios andaba con ellos en el Edén. Así que claramente la unión o la comunión con Dios es parte del propósito original de Dios para el hombre. Perdón. Y obviamente eso se corrompió con lo que es el pecado, cuando comenzó la separación. Y ahí entonces cuando uno comienza, ahora la razón por la cual nosotros tenemos que orar por fe es porque el pecado nos separa de ese Dios. Si no fuera por el pecado, quizás Él estuviera aquí con nosotros, así como lo estuvo con Adán. Así que la oración, lamentablemente, tal como existe hoy día, es una consecuencia natural de lo que es el pecado. Sí, nosotros básicamente en Adán y Eva vimos cómo se metió de por medio un problema grande que se llama pecado. Y es como tú pensar en que, poniendo, ¿verdad? Que Dios es como un ser que uno quiere, que tengas un problema grande con tu hermano y ese problema tú no lo puedes olvidar, no lo puedes perdonar, no puedes esquivarlo. Entonces dejas que ese problema sea más grande que posiblemente esa comunión o que tú tengas. Hablar con Dios obviamente es la definición más sencilla de orar, pero nosotros, ¿verdad? Como miembros de una iglesia hemos aprendido ciertas técnicas, ¿verdad? O más bien ayuda, ¿verdad? No llamarlo técnica, ayuda, como para que esa oración no tan solo papá Dios la escuche, sino que sea más propia y te llene también a ti. Yo he preparado, ¿verdad? Aquí 3 pasos, son sumamente sencillos. Y son basados en lo que es la oración modelo, que es el Padre Nuestro. Cuando empieza esa oración que dice Padre Nuestro que está en los cielos, ¿verdad? Lo pueden encontrar en San Lucas 11, versos del 1 al 5, es más o menos donde está la oración, pero todo el capítulo habla de la oración. Pero él dice, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Inicialmente en cada oración debería, ¿verdad? Yo sé que
cada oración es particular, pero debería haber un elemento de adoración y de gratitud al Señor. Señor, gracias, porque tú me amas, porque he visto, ¿verdad? Que tú me lo recuerdas cada día. Sí. Gracias por todas las cosas que me han dado, por mi vida, a lo mejor por mi familia, por mis amigos, porque tengo ropa, porque tengo comida, tengo salud, ¿verdad? Todas esas cosas. Y uno utiliza ese espacio rapidito. Luego viene el arrepentimiento, ¿verdad? La oración modelo, claramente, ¿verdad? A lo mejor habla más de adoración que arrepentimiento, ¿verdad? Dado al hecho que Jesús lo está hablando y pues Jesús era perfecto. Pecó, sí. No pecó, pero luego de esa adoración, que tú le dices, Señor, gracias por todo, ¿verdad? Te adoro, te exalto por quien eres tú. Luego le puedes decir, Señor, perdóname porque yo he pecado, básicamente. De hecho, la oración, haciendo una parte, ¿verdad? Es una de las maneras más eficientes de nosotros limpiarnos día a día. Porque imagínate que tú te ensucias los pies todos los días. Y antes, por ejemplo, en la Biblia podemos ver eso, que no habían zapatos cejados. Así que la gente caminaba por el desierto y esos pies llegaban graves. Sí. Y si ellos no se echaban agua, imagínate 10 o 12 días sin echarle agua a los pies. Pues imagínate 10 y 12 días que tú le digas al Señor, Señor, yo pequé. Chacho, está cargado. Está. No, y algo también bien importante con esto es que la oración uno pretende que, obviamente uno le está hablando a Dios, pero uno pretende que Él te está escuchando. Uno cree que Él está escuchando. Pero fíjese que Isaías 59:2, que yo lo mencionaba en otras ocasiones, dice que el pecado o las iniquidades te separan de Dios y hacen que Él no escuche tus oraciones. Eso dice Isaías 59:2. Así que es necesario lo que tú estás diciendo, sí, una adoración, pero también un arrepentimiento, porque si tú quieres que Dios escuche esa oración que tú estás a punto de entregarle, necesitas estar libre de ese pecado. Necesitas que Él te cubra de su perdón, para que así entonces no haya un obstáculo entre ti y Él, la comunicación sea abierta y que sea de aquí a allá y de allá para acá. Claro. O sea que es bien importante ese elemento. Y ayuda, por ejemplo, el hecho de contárselo a Él, porque aunque entendemos que Él está en todas partes, ¿verdad? Él le gusta conocer nuestras aflicciones, ¿verdad? La Biblia nos dice que acudamos a Él en confianza. Él nos llama a sus hijos, nos llama amigos, en otros pasajes. Así que claramente el Señor nos quiere cerca. O sea, nos quiere con confianza. Luego, entonces viene la parte que nosotros adelantamos, ¿verdad? Adelantamos la adoración, adelantamos el arrepentimiento. Pues esas dos cosas no nos gustan mucho. Y vamos a las peticiones o las cosas que tú quieres para ti. Eso es generalmente lo que nosotros hacemos. Inclusive, yo no sé si a ti te ha pasado, Manuel, pero yo tengo amigos que no son cristianos, ¿verdad? O simplemente no desean, ¿verdad? Conocer al Señor por aquí o Y razón. Pero ellos entienden que yo tengo, ¿verdad? Una conexión con el Padre. Y la reconocen así. Y de repente hay veces que se ven en problemas en su vida y me llaman y me dicen, mira, tú que hablas con Dios, aboga por mí, pídele por mí. Dile que yo necesito salud. Dile que yo necesito dinero para salir de este problema. Dile que yo necesito un carro. O dile que mi familiar está en X o Y problema, ¿verdad? Está cerca de la muerte. Haz algo por mí. O sea, y eso, por ejemplo, a mí me estaba bien raro que la gente me llamara para eso. Pero en la Biblia vemos eso también. Habían profetas y el pueblo se acercaba a ellos de cierta manera diciéndole, mira, tú que estás cerca de Papá Dios y yo siento que no estoy cerca, pues pide por mí, haz algo por mí, ¿verdad? Sí. Así que no sé si te ha pasado, ¿te ha pasado eso? Claro, no, eso es un elemento. Obviamente existe tal cosa como intercesores, o sea, todo el mundo debería orar por Dios, pero hay unas personas que son llamados a eso, y claro, también está el estado emocional de uno. Si tú no tienes ese elemento de fe o de confianza, pues no hay nada mal en acercarte a otra persona y entregarle sus peticiones confiando que él puede sí orar a Dios. Pero obviamente es claro entender que cada persona lo puede hacer independientemente de tu estado emocional o lo que sea. Claro. Pero obviamente humanamente hablando uno a veces no se cree y es un impedimento. Uno lo pone como que, no, como yo ¿verdad? No asisto a la iglesia o yo tengo X cantidad de pecados. Inclusive, algo que es bien raro y que algún momento lo podemos comentar aquí en el podcast, es que a veces alguien que no practique, ¿verdad? X o Y religión, que no cree en Cristo, su oración puede ser contestada. Eso es algo impresionante. Como a veces vemos que la persona sencillamente cae en sus rodillas y dice, Señor, yo no puedo más, ayúdame. Eso es una oración. Porque tú estás diciéndole al Señor, ayúdame. Es más, hay veces que tú no tienes que hablar. O sea, en tu mente tú sientes esa presión y acudes al Padre y le dices, ya, no puedo más.
Se acabó. Solamente tú, Señor, tú puedes arreglar esto. Así que claramente hay algo ¿verdad? Sí. De fe envuelto en esa manera de entregarse al Señor. Lo que sí yo quisiera, ¿verdad? Mencionar así acerca de las peticiones, ¿verdad? Y cerrando el tema de la oración, es el hecho de que a veces nosotros permitimos que lo que es nuestro tiempo y a lo mejor nuestras experiencias entonces nos alejen o haga que esa oración no tenga ese sentido de valor o de compromiso que a lo mejor teníamos antes. Eso tiene que ver a veces con la desilusión que tuvimos. Señor, yo te pido esta casa, la quiero blanca, de 2 pisos y en la esquina de la avenida. Y si pasa que no es así, pues Nos desilusionamos, perdemos nuestra fe. No, Señor, que es que yo quiero mi fe, tengo mucha fe, quiero mi salud, quiero que me sale de esta enfermedad terminal. Y pues si no pasa, pues a veces nosotros, pues el Señor no me escucha nunca. Hay que ver porque cada oración y cada petición, ¿verdad? El Señor la trabaja en algo que nosotros llamamos su voluntad, ¿verdad? Y su voluntad, la voluntad del Señor es lo que Él quiere para nosotros. Lo que Él sabe que es bueno para nosotros. Así que no es que yo quiera un Ferrari y yo puedo quererlo, ¿verdad? Pero si yo compro un Ferrari y ilusionado voy cogiendo y pierdo mi vida, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado en eso de las peticiones. Ahí me gustaría el último punto antes de seguir, porque esto es simplemente una herramienta de lo que es el crecimiento. La oración es una parte esencial, pero es solamente una de ellas, las que vamos a hablar aquí hoy. Y yo lo último que quiero decir acerca de la oración se encuentra en Romanos 8:26. Dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esto es un elemento bien importante. A veces nosotros no sabemos qué pedir a Dios o cómo pedirle, porque lo que tú acabas de decir es bien importante. Nosotros podemos clamar con fe, creyendo que así será, pero al fin y al cabo, si no es voluntad de Dios, no es voluntad de Dios. Él es el que decide. Y entonces es bien difícil a veces en la vida de cristiano conocer la voluntad de Dios. Es difícil, es algo día a día. Uno tiene que intencionalmente buscar cómo entender la voluntad de Dios. Pues eso a veces se vuelve un impedimento para cuando uno va a orar. Uno dice, ¿para qué orar si al fin y al cabo es lo que Dios sepa, lo que Dios quiera, lo que Él diga, y yo realmente no estoy en la mente de Dios para saber qué Él quiere? Pues entonces, mira, que Él mismo busque mi corazón y haga lo que Él quiera. ¿Cuál es el punto de orar? Pues no, aquí la palabra, Pablo está diciendo, mira, no, tú confía. Tú te acercas a Dios en oración y tú pides lo que tú entiendes que está en tu corazón, lo que tú necesitas o lo que tú quieras. Pero siempre confiando que dentro de ti existe un espíritu, si eres un creyente, y ese espíritu mismo está clamando y gimiendo por ti para lo que tú verdaderamente necesitas. Así que van a haber ocasiones que quizás uno pida algo que uno cree que necesita, pero no lo necesita. Pero al fin y al cabo el espíritu está clamando por ti, pidiendo lo que tú verdaderamente necesitas. Así que a veces, lo que quiero decir con esto es que a veces Dios no contesta nuestras peticiones, pero siempre te da lo que necesitas, porque siempre el Espíritu Santo está clamando por ti. Y Dios responde a ese clamor. Así que en ese sentido, si vienes a ver, Dios contesta toda oración, toda petición que viene del Espíritu. Del Espíritu. Así que, ¿verdad? Ahora, yo sé que ahora seguimos con la próxima parte, que es la Biblia, ¿verdad? Esta es la parte esencial y esta es la parte que más a mí me apasiona. Y esto va en conjunto con lo que acabamos de decir, porque la palabra de Dios es lo que nos enseña todo esto que acabamos de decir de la oración, que es comunicarse con Dios, que hay que hacerlo en fe, que está en la voluntad de todo lo que acabamos de decir viene de la palabra. Y eso es lo primero que yo quiero decir aquí, antes de citar unos versos. Yo quiero decir esto. A veces nosotros como cristianos nos olvidamos el lugar de la Biblia. Sí. Y no, yo lo veo incompatible, no me tiene sentido. No es posible que tú digas ser cristiano y no darle el lugar apropiado a la palabra de Dios. Claro. Y es increíblemente, pero es cierto. Es increíble, pero es cierto. Que muchos cristianos no le dan lugar a la palabra de Dios, pero dicen amar a Dios. Es como lo que dijimos ahorita, cómo tú puedes amar a alguien y no querer hablar con ellos. Pues mira, lo mismo. Cómo tú puedes amar a Dios y no querer que Él te hable a ti. Sí. Y cómo Él te habla a ti, principalmente a través de la palabra. Pero lo último que quiero decir en cuanto a este primer punto es que todo lo que nosotros creemos como cristianos, ¿de dónde sale? De la palabra. O sea, de la Biblia. Todo lo que nosotros creemos de ir a la iglesia, de orar, de si crees en la Trinidad, y si eres católico, por ejemplo, los sacramentos, no importa qué denominación tú seas,
cómo tú danzas, cómo tú adoras, todo, literalmente todo. De hecho, desde lo más básico, ¿por qué somos cristianos? Porque creemos en Jesucristo. Pero ¿por qué tú crees en Jesucristo? ¿De dónde sacaste ese concepto? Sale en la Biblia. ¿Verdad? De la Biblia. O sea, si nunca hubiéramos tenido la Biblia, yo diría, no seríamos cristianos, no existiría cristianismo. No sabríamos que hay que creer en Él para ser salvo, porque eso lo dice la palabra. No sabríamos que hay que tener fe para ser salvo, que Él murió por nuestros pecados. O sea, no sabríamos nada, ningún elemento de nuestra fe si no fuera por la Biblia. Y es por eso que yo lo encuentro tan increíble que podemos olvidarnos del lugar apropiado de la Biblia y no entendemos que sin la Biblia no tendríamos nuestra fe, no seríamos cristianos, punto. No nuestra adoración es vana, todo lo que hacemos no sirve si no lo basamos en lo que es la Biblia. Yo a veces me he puesto a pensar, ¿verdad? Que la Biblia, además de ser palabra de Dios, ¿verdad? Es un manual de vida. Y yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, ¿verdad? Últimamente yo me he dado cuenta más que antes, pero cuando yo compro algo y yo no sé usarlo, yo tengo que correr las instrucciones. Y me ha pasado a veces que en mi euforia de comprar eso, boto las instrucciones. O sea, las boté y salí de ellas. Y entonces después las estoy buscando porque necesito resolver el problema con esas instrucciones. Entonces, sin ellas, pues a lo mejor lo que yo tengo funciona, pero yo no sé usarlo, ¿verdad? No sé cómo arreglarlo, si es que tiene un desperfecto. No sé a dónde ir, si es que tengo que enviarlo a algún lugar. Así que eso es la Biblia para nosotros. Hay veces que nosotros decimos, ok, yo vivo mi vida como yo quiera. Pero entonces en el momento donde nuestra salud, ¿verdad? Se nos ve afectada, se nos ven afectadas nuestras fuerzas, a lo mejor alguien que está cerca, llega la depresión, llega la ansiedad, la tristeza, el desánimo. Entonces decimos, ok, pues yo quiero buscar instrucciones para resolver esto, ¿verdad? Como uno lo hace con un aparato. Así que uno corre, ¿verdad? A lo mejor a un terapista y a un doctor si está, ¿verdad? Quebrantado de salud. Y todo eso es buenísimo, ¿verdad? Porque son puestos, ¿verdad? Por Dios como varones, ¿verdad? Y instrumentos para sanarnos, ¿verdad? Y darnos las herramientas que necesitamos. Pero la realidad es que fuera de todo, ¿verdad? Lo que humanamente podamos hacer, la Biblia es el manual de vida. Entonces, de ahí proviene la vida, la salud, la paz, la tranquilidad. Todas esas cosas que nosotros podemos gozar a diario. Y no vamos ahí. Sí. Y obviamente también está es algo bien sencillo, es que nosotros somos cristianos y ser cristiano es emular a Cristo, es decir, seguir los pasos a Cristo. Y cuando nosotros analizamos a la vida de Jesús en los evangelios, vemos un modelo que claramente le da el valor a la palabra. O sea, claramente él obedecía la palabra, él utilizaba la palabra para enseñar, para instruir, para corregir. Y la misma Biblia, la Biblia que ellos tenían en aquel entonces, que es el Antiguo Testamento, él la utilizaba, él decía, ella habla de mí. O sea que su ministerio está basado en lo que es la Biblia. Así que si nosotros como cristianos creemos en Jesús y queremos seguir su modelo, parte de ese modelo es a leer la Biblia y a estudiar la Biblia y aplicarla a nuestras vidas. Fíjate, en Mateo 4 tenemos el principio del ministerio de Jesús, o antes del ministerio de Jesús, que vemos son las tentaciones, ¿verdad? Las tentaciones que él pasó en el desierto. Él estuvo 40 días y 40 noches en el desierto ayunando, entonces el diablo lo tentó. Sí. Y le hizo varias tentaciones, y fíjense, cuando uno lee eso, el diablo siempre le decía algo y Jesús siempre le respondía con una palabra. Tenía algo para resistirlo. ¿Y cómo él lo resistía? Pues con la palabra de Dios. Si tengo aquí un ejemplo, en Mateo 4:4 dice, luego aquí Jesús está pasando por hambre. Sí. Y el diablo le dice, mira, si tú eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan para que puedas saciar tu hambre. Eso es algo sencillo, algo que Jesús podía hacer. Sí. Y obviamente tenía la tentación de hacerlo porque son 40 días sin comer. Es fuerte, así que tenía hambre. Pero la respuesta que él dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí vemos varias enseñanzas, pero principalmente es el hecho de que Jesús acude a la palabra de Dios para poder resistir esa tentación que el diablo le está tirando. Así que nosotros como cristianos somos tentados todos los días del mundo y del enemigo y de nuestro propio cuerpo, nuestra propia debilidad, el pecado nos llama, nos tienta. ¿Cómo nosotros podemos resistir eso? Con la palabra. Acudiendo a la palabra tal como lo hizo Jesús. En otras palabras, lo que yo estoy diciendo es que si nosotros no nos metemos en la palabra, oye, la aflicción y el pecado nos va a dominar. Sí. Nos va a dominar. No tenemos salida. No hay manera de resistir. Y hablando de salida, hay veces, yo no sé si a ti te ha pasado, ¿verdad? Que a veces has sentido en tu vida que no sientes como un rumbo. O sea, no conoces el destino a donde debes ir ahora. ¿Y ahora qué? Te pierdes, te sientes como sin GPS. Sí, sí. Y
hay un verso que a mí me gusta mucho, que es el Salmo 119, el verso 5. Perdóname, el verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hay veces, por ejemplo, yo me he dado cuenta, yo tenía varias amistades en la universidad, y a veces pasaba que ellos me decían: pues mira, Luis Enrique, ahora mismo yo no sé qué hacer con mi vida. No sé qué estudiar, no sé esto. Así que yo conozco a esta señora, se llama... Y me decían un nombre y me decían: y ella lee las cartas. Y ella es pero precisa con esas cartas. Y lo que ella dice va. Y cobra un poquito caro, pero pero brega. Y yo, de verdad. Y ella, no, sí. Y yo voy hoy. Solo poquitos chavos que me quedan, pero yo voy para allá. Entonces en un momento yo le dije: mira, yo he aprendido en la Biblia, ¿verdad? Que lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, que la Biblia es la lámpara que yo tengo en esos días bien oscuros. Y hay veces que yo no sé nada, ¿verdad? Le decía a mi amiga, hay veces que literalmente me pierdo en el mundo, no tengo mapa. Pero en la Biblia yo encuentro un mapa, encuentro una dirección. Así que si en algún momento, ¿verdad? Tú has tratado ¿verdad? De buscar alguna solución a esto que te está pasando, no acudas a estas personas que a lo mejor te dicen: pues mira, yo tengo X o Y solución. Eso a lo mejor es un tema más complejo que algún día podemos tratar con más profundidad. Pero la realidad es que la Biblia de por sí, ¿verdad? Ese acercamiento que tú provocas cuando coges la palabra de Dios en tu mano, te da guianza, te da dirección en tu vida. Así que permite que esa palabra te guíe. Oye, es gratis. La mayoría de las Biblias están en nuestra casa cogiendo polvo. Sí. Y hoy la tenemos hasta en celular, que todos tenemos celular, la bajamos en un app sencillo, gratis. Así que... Dice aquí, ¿verdad? Yo quiero, para terminar aquí, porque se nos está acabando el tiempo, dice, 2 Timoteo 3:16, dice: toda escritura, todo el mundo conoce este pasaje, ¿verdad? Claro. Pero es bien importante entenderlo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es un profundo. Sí. Eso es profundo. O sea, está diciendo que la palabra básicamente es útil para todo lo que necesitamos. Todas las cosas. ¿Al fin de qué? A fin de que seamos perfectos. Es decir, la palabra es lo que nos permite a nosotros crecimiento. Y nos permite entonces nosotros moldearnos o conformarnos a lo que es la imagen de Cristo. Uh-huh. Que eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Entonces, como cristianos, es necesario leer la Biblia. O sea, estamos hablando de herramientas de crecimiento. Si tú como cristiano quieres crecer como persona, como hijo de Dios, en tu ministerio, en lo que sea, es necesario leer la Biblia. Es necesario, o sea, claro. Es esencial. La palabra de Dios, o sea, y aquí también eso es otro punto que quiero resaltar, dice que es inspirada por Dios. O sea, estamos diciendo que es literalmente Dios mismo el que está dando esta palabra, claro, sí, utilizando agentes humanos, pero es de Dios mismo. O sea, que la palabra de Dios entonces no contiene error. Yo no sé si tú lo ves de esa forma. Sí. La Biblia no tiene error, no se contradice, es verdad en todo momento. Es completa, completa. Exacto. Y por lo tanto podemos confiar en ella en su totalidad. La Biblia de verdad es lo más alto en la vida de un cristiano. Si tú pones cualquier cosa por encima de la Biblia, hay un problema. Hay un problema ahí. Hay un problema grave. Sí. O sea, hemos hablado de la oración, que es la primera herramienta. Hemos hablado de la Biblia, de la importancia de la Biblia. Hay un tercer punto que quisiéramos tocar, ¿verdad? Que es bastante complejo en su origen, que es el ayuno. Uh-huh. No sé, ¿alguna vez se te ha hecho difícil ayunar? A mí, yo tengo una historia, la quiero compartir rapidito. Como presidente de jóvenes, ¿verdad? Yo he ido a varios retiros con mis muchachos. Uh-huh. Y me pasaba una vez que en el retiro dijeron que el domingo es día de ayuno. Y aunque nosotros no nos volvíamos a las casas a las 1 de la tarde, que no era mucho tiempo. Ponle que nos levantamos a las 8, a 4 o 5 horas de ayuno. Ellos estaban graves. Ellos decían: no, yo no puedo estar tanto tiempo sin comer. Yo como siempre y me va a bajar el azúcar, me va a bajar todo. Y no necesariamente eran porque era diabético. Es que la desesperación los tenía grave. Y yo les decía: pero mira, el ayuno es algo hermoso. El ayuno es uno claramente abstenerse de comida, ¿verdad? Hay diferentes tipos de ayuno. Hay gente que lo hace con solamente agua. Hay gente que usa el agua y el pan. Hay gente que usa verduras, otros que hacen fruta. Pero el punto del ayuno es
uno establecer esa separación, ¿verdad? De alimentos para entonces uno purificarse, ¿verdad? Y mediante la oración, la lectura de la palabra, entonces uno logra una conexión más íntima, más cercana a Dios. Sí. Eso es lo que es el propósito inicial del ayuno. Obviamente el ayuno sirve para varias cosas. Yo entiendo que el ayuno, y es algo que yo personalmente estoy aprendiendo a meterme en eso. En ayuno es algo, cuando yo comencé como cristiano, no es algo que yo entendía. Yo lo veía como algo... Es opcional, porque es opcional en cierto sentido, no es una obligación, pero es algo también esencial en la vida del cristiano. Sí. O sea, es esencial. Así que en ese sentido no es opcional si tú quieres crecer y tener una relación con Dios. Así que el ayuno, yo estoy aprendiendo que el ayuno sirve por varias cosas. Una es autodisciplinante. Porque muchas veces el pecado es algo que tú no lo puedes resistir naturalmente. Es decir, tú tienes que aprender a resistirlo. ¿Y cómo no lo hace? Uno tiene que aprender a resistir tu propio cuerpo. A veces el cuerpo tiene unos deseos a pecar y uno tiene que aprender a resistir esos deseos. Y una forma de aprender a resistir esos deseos carnales es aprendiendo a disciplinarte en esos otros deseos. O sea que algo como el hambre, por ejemplo, si tú logras controlar el hambre, puedes controlar básicamente todo de tu cuerpo. Así que el ayuno nos enseña a disciplinarnos, a controlar los deseos carnales del cuerpo. No es algo que debería de hacerlo de forma de castigo como lo hacen algunos. Hay algunas personas que creen que el ayuno es una forma de castigo. De hecho, está basado en Mateo 6, si no me equivoco. Jesús habla sobre lo que es disciplinar tu cuerpo, pero lo que pasa es que las palabras que utilizan dice golpear tu cuerpo. Sí. Entonces lo toman de forma literal, como que uno tiene que golpear su cuerpo o torturar su cuerpo para aprender a resistir el pecado o para castigarse. Y eso no es lo que Jesús está diciendo. Eso lo que está pidiendo es una forma de disciplina, aprender a controlar esos deseos carnales. Así que eso es un propósito del ayuno. Claro. Otro propósito que vemos a través de la Biblia completa es constantemente tú ves, especialmente en el Antiguo Testamento, los grandes personajes como Moisés, por ejemplo. Sí. Cuando él escribió los mandamientos, cuando Dios le reveló los mandamientos, Moisés estuvo en el monte, dice, sin comer ni beber nada. Sí. O sea que el ayuno entonces es algo que nos permite estar en plena comunión con Dios. Es algo que, como no estás pensando en qué voy a comer ahora, ¿ves? Pues estás tranquilo. Estás tranquilo, estás enfocado en Dios. De hecho, yo lo he vivido. O sea, yo he visto cómo el ayuno literalmente te enfoca, porque tú tienes en la mente una meta. Es ayunar. Y tienes un propósito en tu mente que es ayunar para ya sea una petición, ya sea para disciplina o ya sea para comunicarte con Dios. Y ese enfoque te permite entonces entender mejor la voluntad de Dios. Sí. O sea que el ayuno también yo entiendo que ayuda a la persona, a uno como ser humano, unirse más a Dios y entender más su voluntad. Así que una de las preguntas que muchos de los jóvenes se hacen es que ¿cómo nosotros reconocemos la voluntad de Dios? Mira, una manera es ayunando. Ayunando claro. Es una de esas formas. O sea, está la oración, está la Biblia, pero ayunando también es esencial en eso. En el ayuno también hay liberación. Yo recuerdo el pasaje donde los discípulos, ¿verdad? Los discípulos pueden hacer grandes cosas, pero una de las cosas que se les hacía difícil era sacar fuera demonios. En algún momento ellos trataron y no pudieron y le dicen, Jesús, ¿qué pasa? Yo no puedo sacar este demonio. ¿Acaso no tengo tu poder? ¿Acaso no me es suficiente, ¿verdad? Seguirte. Él dice, mira, y parafraseando a Jesús, este demonio, ¿verdad? O esta entidad solamente sale con ayuno y oración. Así que claramente el ayuno liberta. Rompe esas cadenas que posiblemente tú tienes en tu vida. A lo mejor tú que nos escuchas dices, mira, yo he podido leer la palabra, yo he podido orar, pero hay unas cositas que todavía yo no he podido dejar atrás, ¿verdad? Hay ciertos ataques, ciertas tentaciones que aún todavía siguen siendo bien atractivos a mí. ¿Qué tú puedes hacer? Ayuna, ¿verdad? Abstente de alimentos de la manera, ¿verdad?, en que tú la decidas. Puede ser completa, puede ser parcial, pero el mero hecho de hacerlo, ¿verdad?, y de persistir en eso va a hacer valer tu compromiso con el Señor. Sí. Y entonces esa tentación va a huir de ti, ¿verdad? Esos demonios que te atacan, esa incertidumbre, ¿verdad?, de lo que debes hacer o dejar de hacer en tu vida, se va a alejar y tu vida y tus pensamientos van a ser más claros. Vas a tener dirección de Dios. Sí. Creo que el pasaje que yo dije ahorita sobre lo que es golpear tu cuerpo no es en Mateo. Eso es una de las cartas de Pablo. Pero sí quiero citar, por eso fue que pensé en Mateo 6. Sí quiero citar este pasaje y para terminar este tema, yo creo, a menos que tú tengas algo que añadir, es sobre cómo ayunar o más bien cómo no ayunar. Esto es bien importante. Jesús dice aquí en Mateo 6:16, dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, y esto mismo Jesús también lo dice en cuanto a la oración. Eso es bien importante. Que Él le dice a las personas, no oren en público, gritando público, allí. ni con palabras vanas, sino háganlo en secreto. Porque ¿por qué tienes que publicar eso? Lo estás haciendo para ti y para Dios. Así que el ayuno es bien importante. No ayunes no anuncies al mundo entero que estás ayunando. Sí. Hay muchas veces, a mí me pasó, yo creo que cuando yo empecé en la iglesia, que yo ayuné, yo no sé si fue la primera vez que ayuné, pero entonces me metía en circunstancias a donde yo sabía que alguien me iba a ofrecer comida. Así que subconscientemente yo estaba como que buscando una razón para a anunciar al mundo que yo estaba anunciando. No me dejes eso, que es que yo estoy ayunando. Sí. Así que uno a veces se cree que ayunar es algo como que de gloria y no es así. O sea, uno humildemente ayuna por las razones que acabamos de decir y hágalo en privado. Nadie se tiene que enterar que estás ayunando. Sí. Dios lo está viendo. Dios lo está viendo. Te dará la recompensa apropiada. Así que, resumiendo rapidito, las herramientas de lo que es el crecimiento. Y claro está, se puede decir muchísimo más sobre estos temas. Este podcast es algo un poco sencillo, es precisamente para introducir a las personas y provocar ese hambre de buscar más de la palabra de Dios. Así que la oración, hablar con Dios, eso hace. Entregar nuestras peticiones a Él y obviamente arrepentirnos de nuestros pecados. Uno no puede decir amar a alguien y no hablar con Él. No hablar con Él. Segundo, la palabra de Dios, leer la Biblia. Sencillo. Lo mismo, uno no puede decir amar a alguien y que no querer escucharlo. Sí. Así que Dios te habla a través de la palabra y te ofrece todo. O sea, la fe cristiana está basada en la Biblia. Y tercero, lo que es el ayuno, distintos propósitos. Tú mencionaste la liberación, está la disciplina, está poder resistir el pecado y está simplemente permitir librarnos de las cosas, de los afanes del mundo para tener más comunión con Dios. Esa conexión que es tan bonita y que a veces buscamos otras cosas, ¿verdad? Y pagamos hasta grandes cantidades de dinero solamente por lograr esa conexión con Dios y la Biblia es bastante sencilla. Sus herramientas son gratis. Lo importante de estas tres son gratis. La Biblia la puedes conseguir gratis. Hay muchos apps para eso. La oración es directa. Tú la provocas. No tienes ni que hablarla. La dices en tu mente y ya Dios te está escuchando. Y el ayuno es algo que tú haces un compromiso que tampoco te va a costar nada. Así que ha sido interesante, ¿verdad? Bien interesante. Bien importante esta herramienta para cada cristiano que esté escuchando. Así que nada, una vez más entonces nos despedimos. Yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique Hernández. Esto es Bendecidos para Bendecir. Hasta la semana que viene. Dios los bendiga. Dios los bendiga.